ante el Ministerio Público Fiscal. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, miembros de la excelentísima Corte y distinguidos colegas. Una petición previa antes que comience a correrme el tiempo. Atento que cada uno ha tenido 15 minutos respecto de su representado, que no es la situación del Ministerio Público, que debo abarcar no solo las 3 defensas, sino también parte de las 2 queredas, sin pretender excederme. Pretendería, por lo menos si se me pueden dar 10 minutos adicionales para el eventual caso que me hicieran falta. Voy a tratar de... Tratemos, doctor, de hacer el desarrollo y vemos cuando... Cómo... Muchas gracias, señor presidente. Para comenzar vamos a ser entonces muy breves. En cuanto a la introducción, también compartimos algunos aspectos de lo que se han dicho. Celebramos la presencia al plenario, celebramos también que sea de manera presencial y también vamos a hacer un análisis de las instrucciones que se dieron concretamente en la causa y algunas consideraciones generales que vamos a tratar de aglutinar en base a lo que son los propios precedentes de este excelentísimo tribunal que, si no recuerdo mal, se ha pronunciado en todos los juicios por jurado. Es la primera vez que lo hace en pleno y vamos a agruparnos sobre lo que hace la valoración de la prueba, las instrucciones y la regla también de deferencia. Como petición, entendemos que las peticiones de las defensas e inclusive de las queredas resultan antagónicas, toda vez que pretenden o bien que se case la sentencia o bien que se disponga el juicio de reenvío. El juicio de reenvío justamente tampoco beneficia la situación de ninguno de los imputados, a punto tal que Binder y Mayer sostienen que el Estado tiene una y tan solo una oportunidad de demostrar la culpabilidad de los mismos y que no existe posibilidad alguna de someter a riesgo al imputado y que sea él quien coloque 2 veces la cabeza bajo la guillotina. Bajo estos conceptos es que yo voy a solicitar directamente que se confirme el veredicto del jurado, la sentencia del juez técnico que se dictó en consecuencia y que para el caso de que no sea tenida por válida la pretensión del Ministerio Público, sea la propia Corte quien case en forma directa en el sentido que lo considere necesario sin ordenar el juicio de reenvío. Para tratar de aglutinar brevemente los agravios, debemos decir que el doctor de casa señaló que la prueba durante el debate no había sido validada en relación a este audio. Yo me pregunto de qué manera puede validarse una prueba. No sé si necesitaba una constancia de escribano o de qué manera, sino a través de los testimonios que surgieron en el debate y de las propias indagatorias donde los 4 defendidos prestaron declaración indagatoria y 3 de ellos admitieron la existencia del auto en relación a las personas que lo habían grabado. Es decir, mayor validación que mi propia defensa se funda en la existencia de ese audio es justamente algo que debe integrarse con el resto del plexo probatorio. Por otra parte, señaló también la violación a la regla del indubio pro reo. Esto vemos a todas luces que el juez detalladamente, tanto en instrucciones iniciales como finales, detalló pormenorizadamente no solo cuál era el estándar de duda razonable que debía ser superada, sino que también puntualmente, en más de 17 oportunidades de sus instrucciones finales, dice que en caso de que tengan duda, deben declarar a cada uno de los acusados no culpables, que ese debe ser su veredicto. El común denominador, las instrucciones defectuosas. Quiero ser muy puntual en esto, porque como se dijo, así cortito, pero así cortito como el juez dio las instrucciones, así de cortito es nuestro Código Penal. Así de cortito es el SAIJ, el Sistema Argentino de Información Jurídica, que esta misma Corte, el Ministerio Público, también el Ministerio de la Defensa y todos los órganos públicos de la provincia de Mendoza formamos parte de la Red Argentina de Lenguaje Claro. Entonces, yo digo, no puede ser que el presupuesto sea solapadamente criticar al jurado de decir no entendieron la instrucción del juez, pero sí entienden el Código Penal los imputados que están redactados de manera casi igual. Y a las pruebas me remito. Participación primaria, según el Código Penal. Participación primaria son los que prestasen al autor un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse. Eso para que una persona le imputen lo entiende. Ahora, utiliza 14 palabras. El juez también en 14 palabras le dice es aquella persona que hace un aporte indispensable para la comisión de un hecho. Ahí no lo entienden.
ahí son objeto de confusión. Y si vamos a lo que es justamente el sistema que tiene una guía, el SAIG, de lenguaje claro, el cual, como digo, fue adherido por esta excelentísima Corte mediante resolución de presidencia 36.831/19 del 17 del 9 del 19, vemos que en los propios conceptos que contiene el SAIG, cuando se dedica a explicarle a la gente, a doña Rosa, a don Luis, qué es la participación criminal, simplemente dice, el autor es quien comete el delito, puede ser uno o varios. El cómplice es quien ayuda al autor a cometer el delito. El instigador es quien convence al autor a cometer el delito. Hace que el autor se decida, incita, provoca o induce a la persona a cometer el delito. Es decir, esto es lo que el gobierno argentino, a través de todos sus poderes, le está explicando al ciudadano cuál es el concepto de la ley. Y después se critica al juez porque se vale de este lenguaje claro. Entonces, en realidad, solapadamente, lo que se está haciendo es cuestionando la capacidad del jurado. Todos estos órganos son poderes delegados, a diferencia del jurado, son poderes delegados, bien digo, a diferencia del jurado, que erigidos como carga pública en jueces de los hechos, aplican justamente este derecho que el juez les explica y que es el mismo que contiene la ley penal sustantiva y que contienen todos los organismos del Estado. Sigo con las instrucciones. Por ejemplo, participación secundaria. La gran diferencia radica en que el código dice: los que cooperaren de cualquier otro modo en la ejecución del hecho. Ahora, cuando el juez les dice, es aquella persona que hace un aporte no indispensable para la consumación del hecho, no lo entienden, se confundieron. Usa el codificador 12 palabras, en la instrucción se usan 14 palabras. En 2 palabras se confundió el jurado. Instigación. Dice también el artículo 45. Los que hubiesen determinado directamente a otro a cometerlo. 9 palabras. Ahora, en la instrucción le dice el juez, es aquella persona que provoca o induce a otra persona a ejecutar el hecho. Ahí tampoco lo entendieron. Es decir, el mismo presupuesto para una imputación a una persona es comprendido, ahora cuando se lo explicamos al jurado, con las mismas prácticamente exactas palabras, el jurado no lo entiende. Entonces esto realmente es subestimar la capacidad de los miembros del jurado, y no solo en carácter de jueces de los hechos, sino en carácter justamente de sujetos, como cualquier ciudadano, pasibles de ser imputados por un delito. Entonces, la pregunta que surge como principal es, lo que han pretendido erigir en carácter de agravio las defensas, ¿lograron demostrar de alguna manera primero que esto realmente sea un agravio? ¿Lograron demostrar de qué manera una explicación diferente o la propia dada por el código podría plausiblemente arribar a un veredicto que no fuera de culpabilidad? Entiendo que no. Por otra parte, ya voy a tratar de ir ganando tiempo. Como digo, todos han cuestionado lo mismo puedo decir que surge de las instrucciones que voy a analizar ahora. Recordemos que fue un debate, como se dijo, que duró 3 semanas. Hubieron 4 declaraciones indagatorias, se escucharon 43 testigos y deliberaron durante más de 12 horas. Entonces, así como es una crítica que siempre ha formulado la Corte para hacernos razonar que la tarea de la defensa, y muy bien está que así sea, es disgregar la prueba, nosotros lo que debemos hacer es integrarla. Entonces, esos agravios son elegidos azarosamente y obviamente en función de lo que les conviene a cada uno de los señores defensores en relación a cada uno de esos imputados, es disgregar lo que pasó durante 3 semanas. Las instrucciones iniciales, como digo, se habló de los principios constitucionales del proceso, de la carga probatoria, manos y responsabilidad del Ministerio Público Fiscal. Se habló del estándar de duda razonable. 17 veces se les dice que en determinados casos, si no superan el estándar de duda, deben declararlos no culpables. Se les dice también que
tienen un procedimiento para efectuar preguntas en base al artículo 32 de la Ley 9106, que el requisito del veredicto es la unanimidad. En ese solo capítulo lo menciona 5 veces. Presunción de inocencia, carga de la prueba, duda razonable, explica los supuestos específicos que corresponde emitir en cada uno de los veredictos. Eso que lee el doctor de Oro es justamente la explicación de cuáles son los presupuestos para que tengan acreditado el delito en relación a cada uno de ellos. También se les da la definición de lo que es la valoración de la prueba. Se les dice, por ejemplo, que también es otra de las quejas de la defensa, que el Ministerio Público utilizó prueba durante los alegatos de apertura. Utilizamos un adelanto que está expresamente previsto y admitido por la resolución 10/20 de Buenas Prácticas, que prohíbe, como alguna vez nos ocurrió en un juicio por jurado en este mismo salón, que un juez osó pedirnos para controlar qué íbamos a utilizar de alegatos. Y eso está prohibido, y nosotros nos basamos, como dice la resolución, en prueba que había sido admitida, y tuvimos la lealtad procesal de advertírselo a la totalidad de las defensas. Es decir, que no causó ni sorpresa, ni prejuicio, ni perjuicio, ni pudo, y tuvieron también la oportunidad de controlar y refutar durante todo el debate, durante 3 semanas. También debemos decir que se les explicó cuál era el alcance de la prueba directa y circunstancial, de lo que era prueba material, y dentro de la prueba material se explicó perfectamente lo que eran los videos, los audios, las fotografías, y se les dijo también que en definitiva lo que es razón, es cierto en cualquier sistema, sana crítica o íntima convicción, toda la prueba tiene el mismo valor y debe ser integrada para arribar a una conclusión. En el derecho aplicable se discrimina perfectamente en relación a cada uno de los imputados la figura que se les adjudica. Explica los conceptos de homicidio simple, agravado, cada una de las agravantes que en el formulario fueron marcadas las 3 en relación a todos los imputados, es decir, marcaron el femicidio, marcaron el precio, marcaron el vínculo. ¿Qué es lo que no entendieron? Discriminaron perfectamente que el señor hizo el instigador, que el vínculo necesario y partícipe necesario para llevar a cabo esa muerte era el señor Juan Carlos Guerrero, y que el señor Juan Carlos Guerrero se valió de sus 2 hijos. Y Kevin, no hay ninguna duda que fuera autor material. El único defecto, que en realidad es de formulario y no de instrucciones, porque se explicó, también es falso que no se explicó el exceso del autor, hay una instrucción puntual que habla del exceso del autor. El error no está en las instrucciones. El error que todos pasamos inadvertido es que nunca se colocó en el formulario de Alexis, porque no hay recurso, y en definitiva se vio beneficiado, es la posibilidad de declarar al señor Alexis Guerrero como partícipe secundario del delito de homicidio agravado. Eso faltó en el formulario, pero no faltó en las instrucciones. Y creo que ese es el motivo por el cual justamente el jurado llegó a esa conclusión. También se les instruyó conforme al artículo 32, apartado 5 de la Ley de Juicio por Jurado sobre los delitos menores incluidos. Se les volvió a decir: rendición de veredicto, conducta del jurado durante las deliberaciones, requisitos del veredicto, unanimidad, y hay un párrafo que dice qué hacer si no se alcanza la unanimidad, y dicen que presionaron al jurado para que dé un veredicto unánime. Veamos cuál fue la conducta del jurado. No utilizó el mecanismo de consulta previsto por el artículo 32, no formuló preguntas, no pidió más pruebas, no pidió nuevas instrucciones, no se denunciaron presiones, ni externas ni internas entre ellos para arribar a un veredicto unánime. Entonces, volvemos a preguntarnos, ¿respetamos el debido proceso legal? Efectivamente sí. ¿Pudo haber una conclusión diferente por parte del jurado? Entendemos que no. Y voy a valerme de una frase de recurso justamente del doctor Casabán. Él dijo con mucho acierto: de malas instrucciones no puede surgir un buen veredicto. Y yo agrego, de prueba inculpatoria tampoco puede surgir un veredicto de no culpabilidad. En base a lo que dijo el doctor Aliciardi, criterio con el que coincido, dijo: la falta de motivos del veredicto no implica su ausencia. Y acá voy a terminar citando justamente
algunos precedentes muy importantes que ha logrado justamente ya establecer esta Corte. También debo decir para el doctor Eliciardi que para llegar a un veredicto unánime el jurado debió y contó con la mejor y mayor calidad de información posible. Ahora bien, para ir terminando, como dije, la resolución 10 admite que uno pueda utilizar prueba admitida en la audiencia preliminar en el marco de sus alegatos sin necesidad del control, obviamente, del juez y mucho menos del control de la contraparte. Dijo el doctor de Casa que cambiamos de discurso. En el fallo Prieto Alos, Suprema Corte de Justicia Mendoza, 8 del 7 del 21, se dijo la posibilidad de que en un proceso adversarial las estrategias se readapten en la medida del avance de la labor de las partes no es cuestionable. Se añadió también, la verdad procesal es una verdad probable, solo aproximativa en relación con la perfecta correspondencia con cita de Ferrajoli, derecho y razón. Obviamente hablamos de lo económico porque lo introdujo la defensa, no nos interesaba la parte económica. La parte económica no esconde o no puede ocultar que mandaron a matar a Norma Carletti. Y al final lo que dijimos fue, esto es poder. O sea, la plata no es simplemente simbólica a nivel de mercado, sino a nivel emocional. También debo decir que cuando se habla de la prueba, debemos señalar también que desde el primer momento la Fiscalía planteó su teoría del caso como una secuencia concatenada de indicios que no tenían el carácter anfiológico. También cito precedentes de esta Corte cuando en la causa Duarte Ramón, 20 del 10 del 20, se dijo: el modo en que ha sido presentada la acusación impone el recurso de la prueba indirecta como vía principal para su análisis y por ende demanda intensificar la valoración conjunta del material disponible. La declaración de certeza sobre la participación del imputado puede basarse no solo en prueba directa, sino también en elementos de convicción indirecta, entre las cuales se destacan los indicios, los cuales son pruebas indirectas por excelencia. Cita Libro de Sentencias 436-147. Para centrarme ahora en las instrucciones. En las instrucciones también esta Corte, en la causa de Tiza, dijo: el Tribunal de Casación no es el jurado número 13. En relación a las instrucciones y la labor de revisión, cualquier error, defecto o irregularidad o divergencia que no afecte derechos sustanciales debe ser desestimado porque no vulnera el debido proceso legal. Entiendo que eso es lo que ha pasado justamente en esta causa. También en la causa, en una conferencia brindada también en la Asociación de Magistrados de Tucumán, el doctor Valerio, refiriéndose a la regla de la referencia, dijo: según las instrucciones y alegatos, el jurado tuvo las instrucciones mínimas y necesarias para deliberar correctamente y por eso debe respetarse su veredicto. También una causa Álvarez Telechea, resuelta por la Casación Penal de Buenos Aires, publicada en Ruiz Alcursoni, RCD 214/221, dijo: las instrucciones deben tener suficiencia para contemplar todas las hipótesis posibles para no producir un inadecuado recorte que condiciona al jurado. El juez técnico interpreta el derecho, lo explica públicamente mediante la lectura de las instrucciones y finalmente lo aplica. Y eso también es lo que ha ocurrido en estos casos. Para finalizar, en cuanto a la regla de la deferencia, que no quiere decir ni más ni menos que respeto de una decisión tomada por el único poder soberano que tiene la República Argentina, que es el jurado. Como una garantía todavía mayor, explicado esto también en el fallo de Petián y en el fallo de Canales, porque otorga el poder de veto a cualquiera de los miembros del jurado. La unanimidad es la única garantía erigida en favor de los imputados que no requiere ningún otro acto de gobierno del Estado. Por estas breves razones y para no ahondar más allá que tenía otras citas para hacer, este Ministerio Público, como digo, entiende que debe rechazarse la totalidad de los recursos de casación interpuestos por la defensa y para el caso de que esto no sea aceptado por esta excelentísima Corte, vamos a solicitar que la casación sea en forma directa por parte del tribunal. Muchas gracias, buenos días. Gracias, doctor.
Muy bien, habiendo escuchado el informe oral de los recursos presentados por la defensa y las respuestas cursadas por el Ministerio Público Fiscal y la querella, sin antes agradecer a todos su presencia y el respeto del tiempo, se da por terminada la audiencia.